¿Amas tu vida? Es una pregunta complicada, ¿no? Hace poco escuchaba una canción que decía, amo mi vida. Y yo pensaba, ¿amo mi vida o no? Y empecé a pensarle, darle vueltas a la pregunta y sí, ¿sabes qué? Amo mi vida. Y ahora te voy a explicar por qué amo mi vida. Al principio no la amaba. Y yo sé que hay gente que ama un estilo de vida, hay gente que ama ídolos que le dan como sabor a su vida, pero realmente cuando ven su vida, en esencia, dicen, no sé si esta es la vida que yo quería. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con estos 4 carros que van a aparecer acá en Zacarías? Con Josué, el sacerdote que es coronado. ¿Qué tiene que ver con amar nuestra vida? Bueno, te voy a ir guiando un poco para que podamos también responder esa pregunta con estos versículos que Zacarías nos revela y que yo sé que el Señor va a hablar a tu vida de manera muy, muy especial. Así que quédate con esa pregunta en el tintero. ¿Amas tu vida? ¿Amas realmente tu vida? Mira, vamos a leer ahí el versículo 1 al 8 y vamos a comentar un poco acerca de esta primera parte, ya de la última de las 8 visiones de Zacarías. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro habían caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos. Los overos salieron hacia la tierra del sur y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Quizás la visión te quedó un poquito clara. Ahora, no somos, no sé, en lo particular, yo no estoy muy ligado a la vida de campo, entonces cuando me hablan de caballos alazanes, caballos overos, miro y digo, qué lindo suena, pero no sé a qué te refieres. Cuando me hablan de caballos blancos y caballos negros, no hay problema. De hecho, el caballo blanco me acuerdo de Napoleón, pero lo demás, tranquilo. Pero caballos overos y todo. Y habla también de los carros. Aquí algunos hablan de que son carros de guerra, otros que son carros que usaban los ejércitos antiguos para recorrer. Pero la palabra habla de un carro. Carro con caballos al tiro tiene relación con la milicia, ¿ya? O con el poderío. Generalmente los reyes salen en carros a caballos, los ejércitos salen en las batallas antiguamente en carros a caballo. Así que tiene esa connotación. Pero ¿te fijaste algo importante? Dice acá que ellos, los 4 carros, son 4 carros, salen entre medio de 2 elementos. ¿Te fijaste qué elementos? Montes de bronce. Cuando leemos montes, decimos, ah, perfecto, montes y al medio un valle. Pero no dice montes de bronce. Y uno dice, ¿qué sucede acá? Bueno, tengamos ahí un poco el elemento. Entonces tenemos un monte de bronce, tenemos otro monte de bronce y al medio entonces salen de entre medio 4 carros. Los caballos negros salen finalmente hacia el norte y detrás de los caballos negros salen los blancos. ¿Ya? Así que blanco y negro se van hacia el norte. Y luego tenemos los caballos alazanes. Y los caballos alazanes, lo tuve que anotar acá para que no se me olvide, son estos caballos que tienen un color café rojizo. Esos son los caballos alazanes, de una sola tonalidad, pero un café rojizo, que son bien, bien hermosos y todo. ¿Y ellos a dónde salen? A recorrer la tierra. Los alazanes salen entonces a recorrer la tierra. Y dice ahí el versículo 7, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo, id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. O sea, ellos investigaron, estuvieron ahí recorriendo, viendo, inspeccionando la tierra. Pero nos encontramos con el otro grupo, ¿no es cierto?, de caballos, el carro, con los caballos overos. ¿Y cuáles son los caballos overos?
son los manchados. Y fíjate lo que dice, overos rucios rodados. Y no aguanté, estuve buscando y dije, ¿cómo lo hago? Bueno, hoy día tenemos una herramienta muy importante, Google. Así que puse caballos overos rucios rodados. Y apareció un caballo overo rucio rodado. Son estos manchados, como los caballos clásicos que tenían los indios americanos, norteamericanos, ya que tienen manchas que son como medios vacas, ya, pero las manchas de las vacas son más grandes. Estos son como más pintitas. Pero el cabello que tienen, o el crin es el de la cola. No sé cómo se llama la tusa, ¿no es cierto? La tusa del caballo es rucia, o sea, es rubia. Qué interesante. Y eso es lo que está diciendo ahí entonces del caballo overo rucio rodado. Y ellos salen hacia el sur. Ok, esa es la visión, la última visión que tiene Zacarías. Y aquí quiero mostrarle un poco el contexto. Zacarías estaba teniendo varias visiones. Del capítulo 1 comenzamos viendo estas visiones que le habla de distintos aspectos acerca del regreso de Israel a la tierra que Dios les había dado. Acuérdate que el pueblo de Israel y sobre todo los judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Zacarías es un profeta post-exilio, o sea, del retorno. Para que entendamos un poco, Daniel, el profeta Daniel, él es un profeta del exilio. Daniel nació en Jerusalén, pero murió en Babilonia. Zacarías, lo que entendemos es que nació en Babilonia, pero murió en Jerusalén. Ahí está la diferencia. Entonces, él junto con Ageo es parte del regreso. Hemos aprendido de Zorobabel, hemos aprendido de Josué, el sacerdote, que son personas reales. Zorobabel, acuérdate que está en la genealogía de Cristo Jesús. Bueno, en ese contexto es que Zacarías está profetizando esta última visión. Entonces tenemos los 4 carros con los caballos, tenemos los 2 montes, y que ellos se van entonces a distintos lugares que nos muestra el versículo 3, el 5. Estos son los 4 vientos de los cielos. ¿Cuáles serán los 4 vientos de los cielos? La rosa de los vientos, ¿se acuerdan, no? ¿Cuál es la rosa de los vientos? ¿Qué es lo que tiene? Norte, sur, este, oeste. Ahí está. Bueno, y entre medio también noroeste, ¿no? Pero norte, sur, este, oeste. Así que salen estos caballos en dirección a los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Y tiene que ver ahí con el tema de los vientos. Mira, acompáñame a Apocalipsis capítulo 7. Y aquí nos vamos a encontrar con algo muy interesante que nos revela este maravilloso libro. Y aquí les voy a ir contando un poco acerca también de esta visión. Pero tenemos que ver acá Apocalipsis 7. Después de esto, leo el versículo 1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Los 4 ángulos volvemos a considerar norte, sur, este, oeste. ¿Cuántos ángeles? 4. ¿Cuántos carros había en Zacarías? 4. Dice que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué imagen? ¿Te has encontrado con un día sin viento? Es rarísimo. Puede pasar que baje un poco el tema, pero un día sin viento es muy raro. Siempre uno siente una brisa. A veces hay un vendaval donde uno se asusta y uno agarra ahí nosotros las ventanas, pero el viento siempre sopla en todo lugar. Y fíjate lo que dice acá, para que no soplase viento alguno sobre la tierra. Mira, son cosas tan cotidianas que a veces las damos por sentado. Que salga el sol para nosotros es tan normal que nosotros, vemos que son las 6:30, bueno, ahora en la hora de invierno, en un ratito más, todo oscuro. Y estamos tan acostumbrados a esas cosas. Después al otro día los pájaros vuelven a cantar, podemos respirar, sale el sol, se pone el sol, hay nubes, invierno, verano. Son cosas que estamos tan acostumbrados. Y fíjate lo que dice la palabra. Imagínate un día sin viento. Cuando algo perdemos, recién
lo valoramos. Así que aquí tiene una relación muy interesante con lo que está explicando Zacarías en cuanto a este tema del viento, ¿no es cierto? Y los ángeles que son ministros de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 9. Perdón. Acabo de cometer un error. Hebreos capítulo 1. Después vamos a ir a Hebreos 9, porque tenemos que hacer un pequeño remate. Hebreos 1. Ahí sí. Vamos a leer Hebreos 1 y vamos a ver el versículo 13, en donde acá el autor de Hebreos muestra a Jesucristo de manera especial y dice Jesús es superior a los ángeles. Pero hablando de los ángeles, mira lo que nos dice Hebreos 1:13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y fíjate cómo son llamados los ángeles. Espíritus ministradores. Acuérdate, la palabra ministro tiene que ver con servicio. O sea, los ángeles son espíritus que sirven. ¿Sabías tú que los ángeles están al servicio del pueblo de Dios? ¿Sí? Los ángeles están al servicio del pueblo de Dios. Salmo 34 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Él envía a los ángeles para el cuidado de los suyos. Es tremendo. Y mira, Salmo 104. Comenzamos este culto con la lectura de este precioso salmo, Salmo 104, versículo 4. Ahí nos vamos a encontrar también con esta idea en que el salmista revela acerca de los ángeles. Dios creador, y leamos el 3 y el 4. Salmo 104, versículos 3 y 4. Dice, Dios que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Perdón, tengo que hacer un paréntesis, que cuando una vez leí este versículo, me quedó tan grabado que cada vez que veo las nubes, y esas nubes grandes que parecen helados de crema, detrás de la cordillera, ¿no es cierto? Después de los días que son muy hermosas de mirar, cada vez que las veo dice, las nubes las pone por su carroza, o sea, digo, ahí está Dios. Y por eso siempre cuando pensamos en Dios, uno dice, ¿qué imagen? Y uno usa las nubes, y uno dice, ¿por qué? Porque miramos al cielo. No, la palabra muestra también esta relación. Y qué interesante como dice, pone las nubes por su carroza. O sea, las nubes nos revelan, ahí está actuar de Dios. Pero al siguiente dice, el que anda sobre las alas del viento. Me encanta esta poesía, como el salmista muestra, Dios el que anda sobre las alas del viento. Y me pasa que a veces estoy en estos días de primavera, en donde la brisa comienza a estar más fuerte, por eso todos le llaman volantines, ¿ya? Y de repente siento esa brisa, y de repente digo, Señor, siento como que fueran tus caricias. Sentir la brisa ahí en el rostro, decir, es como que el Señor está pasando su mano y me acaricia. Dice que el viento es, de una otra manera, ese vehículo en donde Dios ahí avanza y se mueve. ¿Ya? Y tú dices, oye, pero le estás como poniendo un poco de poesía, de color. Tranquilo. Mira. El que hace los vientos sus mensajeros. La palabra vientos acá y en Zacarías también tiene que ver con la palabra ruach, del hebreo, ruach hakodeh, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Ruach hakodeh es el Espíritu Santo. Entonces hay una relación en el actuar del Espíritu de Dios para ministrar al pueblo, para ministrar a los suyos. Y fíjate lo que dice el 4, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Y eso tiene relación directamente con los ángeles. ¿Cuántas veces los ángeles cuidan nuestra vida? Estamos en luchas, estamos en tentaciones y ahí están ángeles ministradores. Estamos en momentos de dificultad. He escuchado muchísimas historias de misioneros y de momentos en donde hay creyentes sirviendo al Señor,
donde se encuentran con situaciones que son raras y de repente dicen, oye, ¿cómo pasó esto? Siempre me acuerdo, hay unos hermanos en el altiplano en Iquique, hacia la cordillera yendo hacia Bolivia, que se quedaron en Pana y estaban en Pana ahí, en medio del altiplano, y dijeron, ¿qué hacemos acá? Miraron sus teléfonos y la señal bajísima. Y se pusieron a orar. Y al rato pasó un repartidor de agua. Y se encontraron, oiga, ¿sabes? Sí, nos quedamos en Pana por esto. Y el repartidor les ayudó, sacaron la pana, muchas gracias, se fueron. Gracias, señor, y todo. Y después de la tarde se pusieron a pensar y dijeron, oye, en este sector nunca hay repartidores de agua. No lo sabremos hasta la eternidad, no estoy diciendo, oye, fue una, no sé. Pero yo creo que muchas veces nosotros somos librados de situaciones. Dios pone ángeles a nuestro lado y nosotros no nos damos ni cuenta. Gracias, gracias. Y el Señor está cuidando de nosotros. Dice que son ministros, ¿cómo se llaman? Mensajeros y flamas de fuego como ministros en favor de los suyos, como lo decía también el libro de Hebreos. ¿Qué tiene que ver esto con Zacarías? En Zacarías lo que está mostrando es que Dios, por medio de su Espíritu Santo, envía estos carros. ¿Para qué? Para que los pueblos que oprimieron a Israel sean entonces juzgados. ¿Por qué digo esto? Volvamos a Zacarías. Versículo 8, ¿qué es lo que dice? Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Dios es un Dios de paz, pero para Dios ejecutar la paz, Él tiene que poner santidad. Y para poner santidad, Él entonces tiene que quitar a aquellos que no quieren su santidad. Ahí está. Dios abre las puertas y Dios es inclusivo. Dios le da la oportunidad. A todo aquel que cree, le da la oportunidad. Pero es exclusivo, porque solamente aquellos que creen tienen la oportunidad. Entonces es tremendo lo que Dios muestra acá. Él como llega y cuida a su pueblo y Él dice, ok, mi pueblo, que es Israel, lo voy a traer. Y la promesa estaba, 70 años durará la deportación, 70 años volvieron. Y ellos estaban regresando. ¿Y qué es lo que hace? Va al norte. Los caballos negros, los caballos blancos. En el norte, ¿quiénes estaban? Los asirios, más hacia el norte, y también un poquito más hacia el noreste estaban los babilonios. Así que ahí nos encontramos con dos, blanco y negro, en donde van a poner juicio de Dios. Al sur, ¿quiénes estaban? Los egipcios, que también era un pueblo que oprimía a Israel. ¿Y quiénes van al sur? Los caballos, hoy lo tengo anotado acá, overos. Los overos. Y los alazanes son los que recorren entonces el resto de la tierra. Y los alazanes tienen algo interesante que me llama la atención y creo que va con esto de el volver los hijos de Israel a su tierra. El llamar de distintos lugares los hijos de Israel a su tierra. Es el momento de regresar. Y eso es lo que está diciendo. Y Zacarías, acuérdate, junto con Ageo, motivan al pueblo a volver a reconstruir el templo, a volver a reunirse. De ahí hay un gobernador. ¿Quién? Zorobabel. Él es la autoridad política, pero había también un sacerdote, la autoridad espiritual, Josué. Y de Josué vamos a ver un poco ahora. Ahora, quiero que veamos algo súper interesante al ir entendiendo esto. Dios no debe ser explicado. La Biblia no explica a Dios. La Biblia nos revela a Dios. Dios no tiene que ser explicado, Dios tiene que ser comunicado, tiene que ser revelado. Y de hecho, ¿por qué te cuento eso? Porque hoy día mucha gente mira y dice, oye, ¿por qué están estudiando las profecías? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Es tremendo. Fíjate el momento en el cual ellos están viviendo. Un momento único en donde los imperios estaban pasando. ¿Y quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Cristo Jesús. Grandes imperios como los babilonios, los medo-persas, después vienen los griegos, los romanos, trataron de abarcar muchísimo. Pero finalmente no lo lograron. Y no va a haber ningún imperio que lo logrará. Y hoy día no debemos ser ingenuos. Hoy día el humanismo
la unión de todos los pueblos está tratando de autogobernarse y está tratando de poner un poder, está tratando de poner un poder, ¿no es cierto?, grande en donde dicen, Dios, no te necesitamos. América Latina actualmente está teniendo un conflicto muy grande espiritualmente hablando, en donde quieren llevarnos al mismo contexto de Europa, un lugar en donde la secularización, el humanismo, tiene el primer lugar. Es triste hoy día. En Europa muchas iglesias se están cerrando. Y cuando hablas del cristianismo, la gente mira y dice, ah, no, esa es historia de pasado. Nosotros ya superamos eso. Hay gente que ha dicho eso. ¿Y qué es lo que están prefiriendo? El paganismo, aprender de los reptilianos. Y tú dices, oye, pero no, es así. Están tratando de volver al neopaganismo, o sea, los antiguos dioses paganos, volver a reavivarlos, y un montón de cosas están volviendo a eso. Entonces, por eso, no nos cansemos en explicar a Dios, simplemente revelémoslo. Cantamos recién algo. ¿Qué es lo que va a hacer la palabra de Dios? Va a vencer toda incredulidad. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y eso es lo que el mundo quiere hacer. Quiere acallar a Dios. A veces nosotros perdemos tiempo explicando a Dios, ¿o no? Oye, es que ¿cómo te explico a Dios? Pero te voy a hacer un ejemplo sencillo. Tú tienes un amigo, conoces un amigo que es muy bueno y todo, etc. Y estás en una reunión familiar y todo, y le cuentas a las otras personas de tu amigo. Y para que me entiendas, ¿tú le explicas a tu familia de tu amigo o le cuentas? Es algo que hacemos normalmente. No le digo, oye, es que saben, créanme, tengo un amigo que hace esto, trabaja en tal parte y todo. Sí, tiene 2 ojos, tiene nariz, tiene manos, camina en 2 patas, así como nosotros. Sí, tiene pelo, se peina para el lado de allá. Nosotros no hacemos eso. Le contamos, oye, ¿sabes que conocí a una persona súper buena? Trabaja en esta parte y todo, hace esto, tiene estas ideas y todo. Le contamos. A veces nosotros perdemos mucho tiempo explicando a Dios, cosa que la Biblia no hace. Génesis 1:1, ¿te acuerdas cómo comienza? En el principio creó Dios. Ahí está. En el principio creó Dios. Listo. No es, oye, ¿saben que les vamos a contar de alguien que ustedes tienen que aprender? Hay un Dios, es que tienen que creer en... No, la Biblia no explica, dice, acá está. ¿Por qué cuento esto? Porque ahora vamos a pasar a la segunda tanda, versículo 9 al 15, en donde nos vamos a encontrar con una parte maravillosa que yo sé que a ti te va a gustar mucho. ¿Te acuerdas la pregunta que hicimos al principio? ¿Amas tu vida? Bueno, después de ver esto, sí, ok, a ver, Dios, tú trataste con el pueblo de Israel, qué hermoso como tú mandaste por medio de tu espíritu a estos ángeles que pusieran orden, que hicieran juicio. Ya, ok, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Vamos a empezar a hacer la relación. Dios llama a un hombre llamado Abraham y lo saca de la tierra de Ur y lo lleva finalmente a Canaán. Y dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo yo recibo esa bendición? Por medio de la descendencia de Cristo, perdón, la descendencia de Abraham, que es Cristo, la simiente. Dios forma un pueblo para que en ese pueblo venga entonces Cristo el Mesías, aquel que iba a ser nuestro Salvador. Y todo lo que nosotros estamos viendo acá es parte de ese proceso. ¿Y por qué te invito a que lo podamos ver? Porque muchas veces nosotros queremos ser parte de los resultados, pero no del proceso. A nosotros nos encanta celebrar la fiesta cuando todo salió bonito, pero del proceso. De hecho, las fiestas de finalización de algún proyecto, algo, siempre hay mucha gente. Pero cuando tú empiezas a mirar la gente que realmente estuvo en el proceso del proyecto, fueron poquitos, ¿o no? Y aquí quiero llevarte a esta idea también para que lo vayas aterrizando en tu vida. Jesús no se cansa de estar en el proceso de tu vida. Y esto no es una frase linda que estoy inventando. Filipenses 1:6 dice, aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Por lo tanto, Jesús está dispuesto a ser parte de tu proceso, como lo fue en el proceso de Israel, hasta que el Mesías fuera revelado. Vamos ahí al versículo 9, porque mira lo que sucede acá. Es tremendo. Quizás la primera lectura tú vas a decir, qué lindo, pero no entiendo. Pero no te preocupes. Mira, me pasó lo mismo y uno tiene que volver a leer y releer y releer. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, fíjate la diferencia. Versículo 1 del capítulo 6, que es lo que dice, de nuevo alcé mis ojos y miré. Está en el contexto de las visiones con el ángel, las 8 visiones que tuvo Zacarías. Pero acá en el versículo 9 nos encontramos con otro momento. ¿Y cuál es ese otro momento? Vino a mi palabra de Jehová diciendo. Así que las visiones pasaron. Ahora viene otro momento. Toma de los del cautiverio a Heldai, a Tobías, a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. Así que aquí Dios le ordena que tome a estos 3 personas. E irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. ¿Te acuerdas que habíamos visto a Josué en el capítulo 2? Estuvimos estudiando acerca de Josué cuando él estaba ahí y estaba Satanás, en donde dice, oye, mira cómo está vestido de ropas tan viles y todo. Y Jehová dijo, Jehová te reprenda. Estuvimos viendo algunos aspectos de la Trinidad, ¿ya? Pero ahora ese mismo Josué, que es una persona real, aquí no estamos ya en una visión, aquí estamos viendo a alguien real. Fíjate lo que sucede. Dice, toma plata y oro. ¿Qué son la plata y qué es lo que son el oro? Metales preciosos, ¿no es cierto? El oro es considerado el metal más precioso, el mejor de los metales. Y la plata, el segundo, más precioso. Toma plata y oro. ¿Para qué iba a tomar plata y oro? Para hacer coronas. Quiero que vayas poniendo atención en estos detallitos. Para hacer coronas. ¿Y las pondrás en la cabeza de quién? Del sumo sacerdote, que es Josué. Josué era el sumo sacerdote. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? ¿Está todo normal? ¿Sí? Esto es sí, esto es no, esto no tengo idea de lo que está hablando. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Está todo normal? No, no está todo normal. ¿Desde cuándo que los sacerdotes son coronados reyes? ¿Desde cuándo que los sacerdotes reciben coronas? Los sacerdotes usaban la mitra, que era como un gorrito, pero no una corona, no eran coronados. Fíjate lo que dice acá, haz una corona y la pondrás en la cabeza del sumo sacerdote. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Acuérdate, Jehová de los ejércitos tiene relación con el Dios todopoderoso, el Dios invencible. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, lo que va a hablar es cierto. He aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Y las coronas servirán a Helem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y lo conoceréis, que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Versículo 15 es tremendo. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos, ¿te acuerdas? Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, me ha enviado a vosotros. Esto sucederá si oyereis obedientes mi voz. Ahí está hablando, si ustedes obedecen, ¿va a suceder esto? No, lo que está diciendo es, esto va a suceder, pero si ustedes obedecen, van a recibir la bendición de esto tan tremendo. Si ustedes no obedecen, va a suceder, pero ustedes no la van a recibir la bendición.
Eso es lo que estaba hablando al final. Pero quiero que vayamos desentramando acá estas partes que son tremendamente hermosas y gratificantes. Unamos un poco el contexto, ¿ya? ¿Te acuerdas la visión? Monte de bronce, monte de bronce. ¿Por qué dos montes? Al medio de los caballos, relacionados con el Espíritu Santo de Dios que envía a los ángeles. ¿Ok? Vamos a desentramar para que nosotros podamos aprender y ser enriquecidos esta mañana. Juan 3. Juan capítulo 3. Estos son uno de los versículos que a mí siempre se me ha quedado grabado y siempre el Señor, de una u otra manera, vuelve a mostrarme algo muy hermoso. Vamos a leer el versículo 7 y el 8 cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Acuérdate que Nicodemo, un hombre instruido en la ley, y Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo queda espantado. ¿Cómo yo siendo hombre viejo, ¿no es cierto?, grande, peludo acá, voy a volver al vientre de mi madre? No tiene lógica. Y mira lo que dice el versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mira, te voy a mostrar algo bien interesante. Dice el viento. En teología se estudia neumatología. Neumatología es el estudio del Espíritu Santo. ¿Y por qué neuma? Porque neuma tiene que ver con el aire, con el viento. Ah, neumonía, los pulmones. Sí, relación, neumático. De ahí viene. Por lo tanto, el neuma, el Espíritu de Dios, es el que me tiene que inflar para que yo sea un neumático que pueda rodar. Quédate con esa idea solamente. Pero dice, el viento sopla de donde quiere. Fíjate, ¿de dónde sopla? De donde quiere. Pero mira lo que dice a continuación. Y oyes su sonido. ¿Has escuchado el susurro del viento? Pero lo que dice a continuación, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Uno de repente llega y dice, oye, hay viento. Pero ¿dónde nació el viento? Puedes ir y decir, oye, acá comenzó. No sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Y qué es lo que termina diciendo? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y aquí entonces aprendemos algo maravilloso. Dios usa a su pueblo para que aparezca Cristo el Mesías. ¿Quién está actuando ahí fuertemente? El Espíritu Santo, enviando a los ángeles. Pero el Espíritu Santo es el mismo que a nosotros nos hace nacer de nuevo. Es el mismo Espíritu. Y cuando somos nacidos del Espíritu Santo, somos como el viento. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Y el Señor es quien nos guía. Me gustó mucho la imagen que hace años atrás Andrés Casanueva nos dijo. El volantín se eleva por el viento. Seamos como volantines. Dejémonos elevar por el Espíritu Santo. Guiándonos por el Espíritu Santo. No sabes de dónde viene ni a dónde va, pero Él nos guía. Y si el Espíritu Santo es Dios, ¿podemos confiar en Él? Plenamente. ¿Por qué hay dos montes de bronce? El bronce en el tabernáculo estaba relacionado con el atrio. El atrio es el patio del tabernáculo. Cuando las personas entraban con los sacrificios para ofrecer ofrendas, ¿no es cierto?, de expiación por sus pecados, entraban al atrio, no al lugar santo ni al lugar santísimo. Ese era el lugar íntimo en donde los sacerdotes entraban. Estaba el candelabro de oro, la mesa de los panes de la preposición, el altar del incienso. Y toda esa parte estaba con oro. Era una parte maravillosa. En medio del desierto era un tesoro tremendo. Pero afuera estaba el altar de bronce en donde los animales eran arrojados para ser sacrificados. Donde habían 4 cuernos en donde los sacerdotes tomaban la sangre del animal y la untaban en los 4 cuernos. Y eso se ofrecía durante todo el día. Ahí estaban los sacrificios para el perdón de los pecados. Y detrás de eso estaba un lugar redondo que se llamaba el lavacro, que era la fuente de bronce. ¿Qué había ahí? Agua, donde los sacerdotes se lavaban. Fíjate, el altar de bronce,
y el lavacro, donde los sacerdotes se lavaban, de bronce. El bronce entonces está relacionado con el juicio y con el pecado. ¿Te acuerdas dónde salieron los 4 carros? Entre 2 montes de bronce. ¿Qué montes podrían ser? Y estudiando, podemos sacar 2 conclusiones. Uno, el monte de Moria, que está en Jerusalén, y el otro, el monte de los Olivos, que está en Jerusalén. Y aquí te voy a contar algo maravilloso del monte de los Olivos. Volvemos ahí a Zacarías. Tomará pues plata y oro. Importante reconocer eso, ¿no es cierto? Plata y oro. ¿Para qué? Para hacer coronas. ¿Ok? Fíjate que dice, van a hacer coronas. Pero finalmente, ¿a cuántas personas van a coronar? A Josué. Josué el sacerdote, él iba a ser coronado. Los hombres iban a ayudar en la preparación de las coronas, pero los que iban a ser coronados, el que iba a ser coronado era Josué. Por lo tanto, seamos prácticos, iban a ser coronas, pero esas coronas finalmente, ¿en qué se iban a transformar? En una corona para un coronado. Déjalo ahí. Mira lo que dice a continuación, versículo 12. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. ¿En tu Biblia aparece con R mayúscula o minúscula? ¿Ese renuevo tiene relación con Josué? ¿Con quién estará relacionándose? Con Jesús. Y esto me encantó verlo. Jesús, antes de ser crucificado, va a orar. Y ora ahí en el jardín de Getsemaní, en donde habían olivos. Y los olivos siempre están relacionados mucho con la persona de Cristo. De los olivos se saca la aceituna y se saca el aceite, y el aceite, por lo tanto, se ocupaba en el candelabro donde daba la luz. Cristo es la luz del mundo. El aceite tiene relación con el Espíritu Santo. Cristo, por medio del Espíritu Santo, fue ofrecido. Por lo tanto, Jesús, el renuevo. ¿Y por qué es llamado el renuevo? Isaías capítulo 11. No podemos olvidar esa porción. Yo creo que cuando lo leas vas a decir, sí, yo leí ese versículo. Isaías 11, versículo 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Ok, entonces hemos estado hablando, corona de oro y plata, ¿no es cierto? Que son varias coronas que finalmente se transforman en una, porque uno es el coronado, ¿ya? Pero es llamado el renuevo. ¿Y qué tiene que ver esto de retoñará de sus raíces? ¿Tú sabías que los olivos, se descubrió un olivo que tenía 969 años? El árbol más antiguo que se ha descubierto es un pino de California que tiene cerca de 4600 años, algo así. La araucaria, vamos que se puede, pero en los Andes también hay un árbol que tiene algo de 3000 años de antigüedad, o sea que vive. O sea, piensa eso. Pero ¿sabes que de los olivos se descubrió algo? Que la edad de los olivos no se puede calcular de manera definitiva, porque con los olivos sucede algo maravilloso. Cuando ellos son talados de las raíces, puede volver a surgir un árbol de olivo. Y ese nuevo árbol de olivo no va a tener, obviamente, los años que el olivo original tuvo. ¿Te hace sentido, no? Cuando nosotros estamos viendo Zacarías, Zacarías es el momento en donde el pueblo de Israel vuelve del cautiverio y comienza entonces el declive, en donde finalmente se producen los 400 años de silencio. Y Dios guarda silencio. Y ahí Isaías dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el papá de David. David es el que lleva el pacto davídico, en donde el Mesías iba a reinar. ¿Y qué es lo que dice? Y retoñará de sus raíces, cual olivo que ha sido cortado, pero vuelve a brotar. Hermoso, ¿no? Ese es mi Salvador. ¿Es tu Salvador? O sea, yo veo esto y digo, Señor, pero tremendo, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no amarte, Jesús? Si cuando todos piensan que te van a vencer, tú eres invencible, tú eres Jehová de los ejércitos.
Cuando me siento defraudado por esas cosas que vivo cotidianamente, en que, no sé, me echan del trabajo, no tengo los mismos resultados a fin de mes con mi negocio, tengo problemas de salud o escucho una noticia familiar que me descontrola, puedo ir a aquel que fue cortado, pero volvió como un vástago a resurgir y su reino no tendrá fin. El imperio babilónico pasó, el imperio medo-persa pasó, el imperio griego, romano, tantos reinos que han pasado, pero Cristo nunca ha pasado. De hecho, Napoleón dijo, muchos hemos llegado a tener el poder y hemos sido grandiosos, estoy parafraseando, pero todos a costa del miedo y de la fuerza. Pero Jesús tiene un reino a costa del amor. Y Napoleón reconoció algo, dijo, por Jesús hay gente que moriría. No sé si por mí alguien se atrevería a morir. ¿Morirías por Cristo? Cuando yo lo conocí, morí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y fui a esa cruz, en esa cruz donde finalmente dejé mi vida y mis pecados y morí con Cristo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Saben qué? Puedo decir, he muerto por amor. Morí de amor cuando Cristo me salvó en esa cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Cristo me mató con su amor. Pero me encanta. Como dije hace tiempo atrás, nací muerto, pero moriré vivo y estoy feliz. ¿Te hace sentido ahora la pregunta del principio? ¿Amas tu vida? Pero mira lo que dice a continuación, acá Zacarías, porque hay cosas que todavía están ahí en el aire. Dice, el versículo 2 estoy leyendo, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Sería lindo volver ahí a los evangelios y ver cuando Cristo dice, yo destruiré el templo y en 3 días lo volveré a reedificar. Cristo construye, hace un nuevo templo. Y Él es la roca, la piedra angular del nuevo templo. Y aquí quiero unir las ideas que mostré a continuación. Dice, tomarás plata y oro. El oro se relaciona con lo regio de Dios. Regio viene de rey. De ahí viene. ¿Ya? Así que las mujeres cuando ven, uy, me dijeron regio, reina. Bueno, entre paréntesis para que entiendan. Pero regio viene de rey. El oro se relaciona con lo regio de Dios. Pero la plata tiene mucha relación con Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Es muy interesante eso. Y esta relación muestra que la corona está hecha de oro y de plata. Y ahora la pregunta final. ¿Quién es coronado? ¿Zorobabel el gobernador o Josué el sacerdote? ¿Se acuerdan, no? Dice ahí, y lo pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué. Y eso es un simbolismo tremendo del Mesías. Porque el Mesías es rey y al mismo tiempo es sacerdote. Hebreo lo explica. Tenemos tal sumo sacerdote que es Cristo Jesús, el cual es coronado. Y aquí te hago la mención, que podríamos hacer una aplicación. No sé si Zacarías o Dios lo habrá tenido en mente, pero es una ilustración muy hermosa. ¿Cuántas coronas hacen? Por lo menos 4, ¿ya? Y voy a hacer una ilustración que nos puede ayudar a entender esto. 4 que puede relación con los 4 vientos, o sea, de todas partes van a venir a Cristo. ¿Y qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento? Que nosotros vamos a tomar nuestras coronas y las vamos a arrojar delante de Cristo. Y vamos a decir, Señor, no somos nosotros, se trata de ti. ¿Cuántas coronas? Muchísimas, que se van a transformar en una, para el verdadero Rey, para el verdadero Señor. Ahora, ¿cómo alcanzamos nosotros esas coronas? Ahí en el Nuevo Testamento tienes que hacer el estudio de las coronas de
que la Biblia revela. ¿Ya? Por lo menos habla de 5 coronas. Pero qué tremendo lo que muestra acá. Y el versículo 13. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Fíjate, él edificará el templo de Jehová. Mateo 16 dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es lo que dice el versículo 3 acá? Él edificará el templo de Jehová. ¿Cuál es el templo de Jehová? Nosotros. La iglesia. Porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en templos hechos por Él mismo. Y tú y yo fuimos creados ¿por quién? Por Dios. Y por eso Cristo dice, edificaré mi iglesia. ¿Sobre quién? Sobre esta roca. Cristo es la roca. Y nosotros somos las piedrecitas que vamos siendo puestas para edificación del... ¿Tiene sentido ahora esta profecía o no? Es tremendo. ¿Dónde comienza todo esto? Con Israel. Por eso debemos orar por Israel. Y es tremendamente importante conocer la historia de Israel y cómo Dios ha tratado con Israel. Pero ahora es el tiempo de la iglesia. Ahora nos toca a nosotros. Y por eso dice el versículo 14 termina, las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías, a En, como memoria en el templo de Jehová. Y qué tremendo eso. Me imagino cuando estemos en la eternidad mirando la corona de Cristo con nuestras coronas, para memoria de lo que Él hizo en mi vida, lo que Él hizo en tu vida. Hebreos 9, que ahora sí, Hebreos 9, sí. Que era el... Antes yo los llevé a Hebreos 9. Quiero rematar un poco con esta idea. Y mientras busca Hebreos 9, quiero mostrar un poco esto. David, el rey David, fue ungido sin glamour. ¿Sí? Después puedes leer ahí la historia de David cuando fue ungido por Samuel. Samuel fue en forma silenciosa a ungir a David. Y buscó entre los hermanos y finalmente David, el más chiquitito que el pastor de las ovejas, fue ungido. Pero sin mucho glamour. El pueblo de Israel no supo, todo el pueblo, que David fue ungido rey. Con lo que nosotros vamos a leer, quiero que hagas una unión muy interesante también con tu vida. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Veamos hasta el 15, que es maravilloso. 13 al 15. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, en resumen, lo que pasaba en el Antiguo Testamento con los sacrificios ayudaban a que los pecadores fueran perdonados, ¿ya? Hace un resumen de todos los sacrificios. Versículo 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? O sea, si los animales de antes ayudaban para el perdón de pecados, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el verdadero Cordero, limpiará nuestras conciencias para que sirvamos a Dios? ¿La sangre de Cristo tiene poder o no? Un poder grandioso, nos limpia de todo pecado y nos presentamos delante de Dios como santos, sin mancha. Pero mira, yo me salté las comas, ¿no es cierto? Pero mira lo que dicen las comas, es tremendo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Cómo se ofreció Cristo? Mediante el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que duerme contigo, sueña contigo, come contigo, se contrista contigo, que está en tu vida, de parte de Dios, ese Espíritu es el que estuvo ahí mediando el sacrificio de Cristo. Y versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, el renuevo del olivo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y ahí estamos nosotros. ¿Fuiste llamado por Dios? ¿Te salvó el Señor? Entonces tú eres llamado ¿para qué? Para la promesa de la herencia eterna. O sea, ¿te fijas? Estas cosas, no necesitamos mensajes de ánimo, no necesitamos de esto de eres un campeón, despierta al tigre interior. Veamos cómo es Cristo, veamos cómo es Dios, veamos nuestra relación con Él.
Y somos más que bienaventurados, ¿o no? Es tremendo. Y Efesios capítulo 2, que tengo que hacer esta comparación también. ¿Te acuerdas que en Zacarías había una porción? Leamos Efesios 2, 14, del versículo 14. Había una porción que decía: y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y algunos dicen, quizás ahí está hablando de los que estaban lejos, ¿no es cierto? Y en primera instancia sí, los que estaban lejos en la deportación van a venir a ayudar en el tiempo de Ageo y de Zacarías a la reedificación del templo de Jerusalén. Sí, pero eso tiene otra doble connotación. No solamente los que estaban lejos en distancia de kilómetros. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Jesús mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo es el príncipe de paz. Versículo 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Estabas lejos de Dios? Y Cristo, ¿qué es lo que hace? Te trae de la miseria del mundo, te trae de las miserias del pecado. ¿Dónde estabas? Metido en hechicería, en el tarot, metido, no sé, en problemas con alcoholismo, metido en problemas con las drogas, metido en problemas de sexualidad. ¿En qué estabas metido? ¿En problemas de traición, de estafas, del dinero? ¿Dónde estaba metido tu vida? Quizás tu vida para los demás parecía muy linda, pero por dentro estabas, no sé, metido en pornografía, metido en malas trachas o en malas cosas, haciendo un montón de cosas que por fuera es como un sepulcro blanqueado, pero por dentro la muerte estaba ahí. ¿De dónde te trajo Jesús? ¿Qué es lo que dice el versículo? A los que estaban lejos y a los que estaban cerca le anunció las buenas nuevas, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu. Gloria a Dios por eso, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Así que el Espíritu Santo me sella y me unge para Dios en Cristo Jesús. Podemos seguir aprendiendo muchas más cosas. Apocalipsis 5 nos dice ahí que nosotros en Cristo somos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. De la misma manera que Jesús, el Mesías, es rey y sacerdote al mismo tiempo. No recuerdo el nombre de un estudioso judío que tuvo muchos problemas con Dios. Pasó por drogas, pasó por un montón de una vida farriada ya y bohemia, hasta que finalmente llegó a los pies de Cristo. Y hoy día es un muy buen teólogo. Y él dijo lo siguiente: si Jesús no es el Mesías, nadie más puede ser el Mesías. Porque todo lo que la Biblia apunta solamente se trata de Cristo. Y si tú tratas de poner a otra persona ahí, no vas a encontrar a nadie como Jesús. Termino con la pregunta que les hice recién. ¿Amas tu vida? Yo al principio, cuando escuché esa idea, amo mi vida, entonces dije, oye, qué egocéntrico, así como amo mi vida. Todo. Pero ¿sabes qué? Mi vida sin Cristo la detesto. Pero mi vida ahora en Cristo la amo. Porque amo a Cristo. Y Cristo me dio nueva vida. E hizo todo nuevo en mí. Me amó como nadie es capaz de amarme. Me restauró y me perdonó. Y en Él estoy satisfecho. En Él mi alma tiene placer. Y por lo tanto disfruto mis días. ¿Disfruto los días con truenos y tormentas? Sí. Pero disfruto también los días de primavera. Aunque a algunos les da alergia. Pero disfruto todos los días. ¿Por qué? Porque Cristo me tiene. O como Pablo lo dice, ahora estoy en Cristo.
Te hago la pregunta, ¿estás tú en Cristo Jesús? ¿Estás en Él? ¿Estás en su mano? Y termino con esa historia muy linda de un niño que iba a ser operado del corazón y el médico trata de explicarle y le dice, ¿sabes qué? Te vamos a operar del corazón, pero va a ser una operación muy delicada y todo. Entonces yo voy a entrar ahí, voy a mirar tu corazón, voy a ver las partes que no están buenas para poder arreglarlas y que tú puedas entonces sanarte. Y el niño escuchó muy atentamente y le dijo, doctor, ¿le puedo pedir un favor? Cuando entre ahí, vea dónde está Jesús. El médico quedó asombrado y todo. Pero Cristo está en mi vida. Él es el rey de mi corazón. Él es el rey de mi vida. Y por eso, por lo que Él ha hecho, por su gracia, por su misericordia, por quien Él es, puedo decir, Señor, gracias por la nueva vida que tengo en ti. Y esa nueva vida, la amo. ¿Por qué? Porque Cristo está ahí. Te hago la pregunta, ¿Cristo está en tu vida? ¿Pensaste que Zacarías te iba a llevar a esto? Josué, el símbolo de Cristo, el sacerdote coronado, que no se te olvide, son imágenes que tienes que mantener en tu mente. Los 4 caballos que son enviados por el Espíritu Santo entre estos 2 montes que tienen que ver con el juicio de Dios, que no se te olvide cómo Dios ministra y cómo Dios trabaja por medio de sus ángeles para que tú puedas alcanzar su gracia y su misericordia. ¿Alguien te ama más que Dios? Padre eterno, gracias por este momento y por tu palabra. Gracias por amarnos, gracias por guiarnos, gracias por consolarnos. Pero toda la gloria es para ti.